Bien, vamos a retomar, disculpen la interrupción. Bien, estábamos comentando entonces sobre esto de los ductos. Hemos dicho, si tenemos un ducto completamente libre que debe estar, las viguetas tienen que cortarse, ¿no es cierto? Cortarse en los extremos del ducto. Estas viguetas, estas dos, por ejemplo, no pueden continuar. Entonces lo que se hace es, se colocan acá, en en estos dos extremos de las viguetas, se coloca una viga chata de forma tal que constituyan una especie de apoyo para los extremos de esas viguetas que están terminando ahí. Si se puede, se hace que las viguetas continúen. Ya no va el ladrillo, sino se mete las viguetas y entonces quedan estos vacíos. ¿Se dan cuenta? Entre vigueta y vigueta quedan vacíos. Esos tres espacios que quedan entre viguetas serían vacíos que permitirían ingresar pues esta iluminación de alguna manera, no tanto como en este caso donde el ducto es totalmente libre, pero sí de alguna manera podría ingresar algo de luz y ventilación sobre todo, ¿no? Si es que no necesitamos tanta iluminación, ya que las viguetas van a quitar la iluminación. Y por último, y estos son, en ambos casos, estamos hablando de losas aligeradas, ¿no es cierto? Y por último, si hablamos de una losa maciza, en ese caso lo que recomiendan es lo siguiente. Si losa maciza tenemos doble malla, ¿no es cierto? Aquí vemos malla fierro en el sentido vertical en la pantalla y en el sentido horizontal. Pues bien, lo que recomiendan es colocar un par de varillas de refuerzo en cada extremo, en los cuatro extremos. Pueden ser dos varillas de media, una especie de rigidizar los bordes. ¿Sí? Y algunos, además de eso, recomiendan también un par de varillas aquí en las cuatro esquinas, de no mucha extensión, solamente como para darle un remate, también para reforzar la esquina. En otras palabras, lo que se está haciendo, si se dan cuenta, es tratar de enmarcar, rigidizar, reforzar los bordes del ducto. En el caso de losa maciza. Entonces, estas varillas que van en este sentido mueren ahí y se estarían apoyando en algo, en esas dos varillas que estamos colocando, igual las varillas que vienen en este sentido, ¿no? Terminarían como apoyándose en esas dos varillas transversales que estamos colocando. Todo eso son para rigidizar de alguna manera esos bordes que van a sentirse, de no hacer nada, serían bordes un poco libres y por tanto un poco flexibles. En el caso de placas, de ascensor sobre todo, ahí en este esquema a la izquierda tenemos el ducto, y siempre la caja del ascensor se usa para colocar la placa, porque como tiene que ser cerrado, en vez de hacerlo de ladrillo que se podría hacer, se prefiere hacer de placa de concreto para que sume algo de las rigideces que tenemos y presta para colocar placas en ambas direcciones. Dos laterales y un posterior aportan una buena cantidad de placa, ¿no es cierto? El frontal no lo usamos porque el frontal tiene que ser con la abertura del ascensor y entonces no hay continuidad desde el piso, desde la cimentación, y entonces esa parte de ahí no sumaría, sino los dos laterales y el posterior, ¿de acuerdo? Ahora bien, con respecto a las losas que están alrededor de un ducto de ascensor como ese, que son placas más placas de concreto, lo que se recomienda es lo siguiente: donde esté enmarcado por pórticos, como es este eje, y como es este eje, y como es este eje, podemos usar losas aligeradas. ¿Se dan cuenta? Que se apoyarían en las vigas de esos ejes marcados, de este eje y de este eje. Entonces, de este lado, estaríamos con el tema de la losa solucionado, colocando aligerado. Todo tiene que ver con este ducto, se dan cuenta, porque la losa tiene que estar perforada en esta zona. Y entonces, ¿qué pasa con la losa alrededor? Si colocamos también losa aligerada, aquí
va a haber mucha flexión, porque acuérdense que las placas atraen mucha fuerza cortante y por lo tanto va a haber mucha flexión. Y esa flexión puede ser tan grande que parta a las viguetas, que son de 10 centímetros de ancho. Por lo tanto, para evitar eso, lo que se recomienda es que en las proximidades a la caja del ascensor, no colocar losa ligera, sino losa maciza. ¿Hasta dónde? Hasta que encontremos otro eje de vigas donde remate, donde termine, y podamos nosotros ya extenderla como marcada a la losa. Más allá de estas vigas ya podemos continuar nuevamente con nuestras losas aligeradas, en un sentido o en otro sentido, pero aligerada. Solo losa maciza, que ya saben, se representa así como una doble flecha. Colocar losa maciza solo en lo que es alrededor de las placas del ascensor y que no están reforzadas por vigas, sino hay solamente losa. Y esta losa puede extenderse hasta donde ya encontrar las vigas aledañas, adyacentes. En otro lado no hay problema porque tenemos vigas ya, y entonces podemos aligerar en este sentido, ¿sí? Para apoyar en esta viga, y así por el estilo más allá también, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué decimos? Porque las placas van a sufrir bastante flexión porque atraen mucha fuerza cortante. Lo hemos visto en el ejercicio numérico, la gran cantidad de fuerza cortante que atrae la placa y por lo tanto el gran momento que va a soportar. Y si el momento es grande, pueden darse entonces deformaciones tan grandes que si usamos losa aligerada, la pueda reventar. Por eso es que se recomienda losa maciza siempre alrededor de las placas de concreto. Veamos lo que se considera como diafragmas flexibles. Ojo, un ducto, cuando es pequeño, no modifica mucho la losa, pero si el ducto es muy grande, ya esa losa que nosotros asumíamos maciza y por lo tanto rígida, entre comillas rígida, ya deja de ser una losa rígida si el ducto es muy grande. Ya si eso queremos explicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, si tenemos un sistema estructural de una losa rígida enmarcada en esta zona de la izquierda, con 4 columnas, y conectado mediante vigas a una placa como la que está acá a la derecha, y todo esto un vacío, pues este vacío es tan grande que ya no podemos decir que toda esta zona del diafragma rígido funciona junto con esta, necesariamente. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que si analizamos en este sentido, así, ¿no es cierto? En el sentido que está actuando la fuerza F, tendremos el eje A, que va en este sentido, el eje B, que va en este sentido, y el eje C, que va en este sentido, y que básicamente es una placa resistente, ¿no? El eje A lo podemos graficar aquí, junto con el eje B, y unidos por una biela infinitamente indeformable. ¿Por qué? Porque como es el diafragma rígido, los dos ejes A y B se mueven siempre juntos, tienden a deformarse lo mismo, etc. Mientras que el eje C, el que corresponde al eje del muro, está conectado nada más a los ejes A y B que conforman ese diafragma rígido, pero conectados, pero no vinculados en el sentido de que va a haber un comportamiento como sólido rígido de todo eso, no. El diafragma rígido que está achurado se moverá en forma casi independiente con respecto a la placa. Y por eso la placa la dibujamos en forma conectada a los dos pórticos, pero no con una biela deformable, sino más bien una especie de conector deformable que lo hacemos equivalente a un resorte elástico. Entonces, todo lo que se mueve aquí, estos dos pórticos, sí se puede considerar como diafragma rígido. Lo que se deforme, lo que se desplace este punto, tiene que ser igual a lo que se desplace este punto y cualquier otro punto. Ese es el concepto de diafragma rígido. Y esta placa estructural
que está indicado en el eje C, lo dibujaríamos con su característica, pero y no de forma independiente, sino conectado a los pórticos mediante un resorte, pero del tipo elástico, que se puede deformar, con lo cual los desplazamientos de los pórticos va a ser diferente al desplazamiento de la placa. Aquí trataremos de explicar un poco los comportamientos de diafragmas o losas flexibles y losas rígidas. Fíjense, imaginemos que tenemos un techo como este, donde tenemos una losa rígida. Y fuera, como una especie de apéndice, tenemos una placa, y aquí conectamos la losa con la losa rígida mediante una losa flexible. En ese caso, cuando venga el sismo en este sentido, como se indica aquí, pues esta losa va a moverse en un sentido y en otro sentido. Mientras que la placa se mueve en un sentido y en otro sentido, pero con mucho menor, por ser más rígida. Digamos que la parte de la losa rígida se desplaza como D sub 1, mientras que la losa rígida se desplaza como D sub 2. ¿Sí? Cuando venga el sismo en sentido contrario, lo mismo, D1 para la izquierda y D2 para la izquierda. ¿Sí? Pero entonces, como la placa es más rígida y la losa es flexible, como se ve en el esquema del dibujo del centro, es como si la losa se mantenga conectando a la losa rígida con la placa, ¿no? Y por eso llamamos losa flexible. Y un tercer caso es más bien cuando conocemos la losa rígida. Tenemos losa rígida en la parte, digamos, principal de la edificación, que sería esto, una losa maciza, una losa rígida. Pero luego le hacemos este apéndice como una especie de volado, que también es losa rígida, pero conectado a través de losa rígida. Entonces tenemos losa rígida en el cuerpo principal del piso, losa rígida en esta especie de volado, y que se apoya, se conecta a una zona rígida en el extremo. Entonces esto vemos que es una especie de todo sólido rígido. Todo se desplazará a lo mismo, como se marca ahí en el dibujo, una cantidad de 1. Serán idénticas. ¿Y esto por qué? Porque estamos considerando una losa rígida, no una losa aligerada. Tenemos ahora ver otros sistemas de techado para grandes luces, pero vamos a quedarnos ahí, jóvenes. Mañana tenemos clase a las 10. Terminaremos ya esto y